Prepárate para descubrir quiénes son realmente los tipos más duros y peligrosos que jamás hayan pisado la historia de Hollywood. La lista que te traigo te va a volar la cabeza, así que olvídate de esos farsantes con músculos inflados y esteroides que dependen del CGI. Estamos hablando de hombres que conocieron el sabor de su propia sangre, que pelearon a muerte y que escaparon del infierno en la tierra mucho antes de pararse frente a una cámara. Algunos emergieron de las trincheras de guerras sangrientas, otros sobrevivieron a la brutalidad de la prisión, pero todos eran auténticos sin dobleces ni máscaras. Anthony Quinn es el ejemplo perfecto. Este hombre no vino al mundo rodeado de glamour, ni focos nació en medio de una lluvia de balas. Su historia comenzó durante la violenta Revolución Mexicana entre el olor a pólvora y calles teñidas de rojo, y desde ese primer aliento el destino no hizo otra cosa que golpearlo sin piedad. Cuando su familia logró huir hacia los Estados Unidos, no encontraron el famoso sueño americano esperándolos, sino una pesadilla de pobreza absoluta y miseria. Se crió en los callejones más peligrosos del este de Los Ángeles, un lugar donde mantenerse con vida no era un juego, sino una lucha diaria de supervivencia. A la tierna edad de 9 años, ya se partía el lomo trabajando como carnicero, levantando muros como albañil y sudando en obras de construcción. Mientras otros niños disfrutaban de su infancia con juguetes, él cargaba sacos de cemento que pesaban más que sus propios huesos, curtiendo su piel bajo el sol. Y cuando el hambre apretaba el estómago, se vendaba las manos y subía al cuadrilátero como boxeador profesional, no buscando fama, sino un plato de comida. En sus peleas no existían los dobles de riesgo, ni las coreografías ensayadas, solo puñetazos secos, dolor real y una voluntad de hierro para no besar la lona. Esas batallas callejeras no solo le destrozaron la nariz, sino que forjaron un espíritu indomable que al llegar al cine hizo que el gimnasio fuera innecesario. Su vigor era natural. Durante el rodaje de Sorba, el griego dejaba a todos boquiabiertos cargando troncos inmensos sobre sus hombros simplemente porque la escena lo requería sin que nadie se lo exigiera. En la filmación de Los Cañones de Navarone con 46 años encima, trepó acantilados verídicos sin arneses de seguridad, desafiando a la muerte y a las aseguradoras. Sin embargo, lo que realmente aterraba y fascinaba de Quinn no eran sus bíceps, sino esa dualidad explosiva golpeaba con la furia de una bestia y lloraba con la pureza de un niño. Era capaz de soltar una carcajada que retumbaba en el set y al instante siguiente clavarte una mirada tan intensa y gélida que te helaba hasta los huesos. En su interior convivían dos universos opuestos, la brutalidad cruda del obrero incansable y la sensibilidad exquisita de un hombre que ha amado hasta la locura. No conocía el miedo, no temía exhibir su fuerza descomunal, pero tampoco le temblaba el pulso para mostrar sus heridas emocionales más profundas. Ese era su secreto mejor guardado. Mientras sus colegas necesitaban meses de ensayo para fingir humanidad, a King le bastaba con evocar su pasado. Solo tenía que recordar el sabor salado del sudor, el peso asfixiante de la carga y el rugido del hambre para proyectar una presencia que nadie podía ignorar. Anthony Quinn nunca tuvo que actuar para parecer fuerte. Él era la fuerza personificada, aprendiendo a dialogar con el lente de una cámara. Y luego tenemos a Audie Murphy, porque aunque Hollywood ha visto pasar a muchos tipos rudos, ninguno se compara con él. Hemos visto a cientos interpretar a soldados valientes y fingir ser héroes patrióticos en la pantalla grande. Pero solo existe un hombre que vivió una odisea tan salvaje y sanguinaria que incluso los guionistas de cine tuvieron que censurarla por parecer imposible. Se llamaba Audie Murphy. Y detrás de esa cara de niño bueno y mirada serena, dormía una de las máquinas de combate más letales de la historia. Con apenas 17 años tuvo que mentir en sus documentos para enlistarse. Era un chico bajito de apenas 50 kilos por el que nadie daba un centavo. Lo que nadie imaginaba es que 2 años más tarde se convertiría en el soldado más condecorado de todos los tiempos en Estados Unidos, con un récord que hiela la sangre.
confirmó más de 240 bajas enemigas, sobreviviendo milagrosamente a explosiones lluvias de balas y heridas que habrían matado a cualquier otro. Jamás se rindió ni dio un paso atrás, y el momento cumbre de su leyenda supera cualquier guión de película de acción que hayas visto. En una ocasión se enfrentó completamente solo a una compañía entera de alemanes, subido a un tanque que estaba ardiendo y a punto de estallar. Tomó la ametralladora del vehículo siniestrado y disparó sin cesar hasta agotar la munición herido y sangrando, liderando un contraataque que barrió al enemigo. La recompensa por tal acto de locura y valor fue la máxima distinción, la Medalla de Honor. Pero su reacción fue un silencio sepulcral. Nunca se sintió un héroe, y al regresar a casa la fama lo golpeó al aparecer en la portada de la revista Life. Hollywood tocó a su puerta, aunque los ejecutivos no podían creer que ese joven tímido, con rostro de estudiante de secundaria, fuera el mismo del que hablaban los reportes. Les costaba asimilar que ese chico fuera el depredador legendario que había sembrado el terror en las filas enemigas durante la guerra. Protagonizó Regreso del Infierno, su propia biografía, pero lo insólito es que los productores le obligaron a eliminar escenas porque la realidad era demasiado cruda. Argumentaron que el público no creería sus hazañas. Eran demasiado increíbles, demasiado violentas y demasiado reales para una película comercial. Desgraciadamente, la guerra nunca terminó para él. Cada noche sus demonios regresaban haciéndolo despertar a gritos y sudando siempre con una pistola cargada bajo la almohada. Su esposa, aterrorizada, confesaba que en esos trances nocturnos, él dejaba de ser Odie para convertirse en aquella sombra letal del campo de batalla. A pesar de todo, nunca presumió de sus medallas y prefería roles sencillos o comedias huyendo del arquetipo de héroe de acción. Pero bastaba con ver sus ojos un segundo en la pantalla para notar ese vacío oscuro de quien ha mirado al diablo a la cara y ha regresado. Había tenido que matar para seguir respirando y cargaba con esas cicatrices invisibles en el alma que ningún maquillaje podía ocultar. En una industria saturada de falsos héroes, Audie Murphy fue el único al que tuvieron que pedirle que fuera menos valiente en la ficción de lo que fue en la realidad. No necesitaba actuar de tipo duro. La guerra ya lo había convertido en una leyenda viviente, demostrando que a veces la cara más inocente oculta el peligro más mortal. James Cagney era, para ponerlo en términos simples, un hombre diminuto que apenas rozaba el 1,65 m de estatura. Si lo veías por la calle, no tenía esos bíceps inflados de gimnasio ni una voz que hiciera temblar las ventanas, parecía un tipo cualquiera. Sin embargo, en el instante en que Cagney pisaba el set, el aire se volvía denso y nadie se atrevía a soltar el aire, porque su presencia física, esa mirada penetrante y su precisión milimétrica gritaban lo que otros solo fingían. Su postura decía claramente: cuidado conmigo o te arrepentirás. Y es que venía del Lower East Side de Manhattan, un infierno de asfalto donde la palabra infancia era un lujo que nadie podía permitirse. En ese entorno hostil, mantenerse con vida no era un derecho, sino una batalla campal que se libraba de lunes a domingo sin descanso. Allí los puños no se usaban por deporte o diversión, se usaban por pura necesidad, con una violencia cruda. Él peleaba con la ferocidad de quien defiende su propio pellejo, porque en muchas ocasiones eso era exactamente lo que estaba en juego. Lo curioso es que el destino, con su ironía habitual, le otorgó una herramienta letal que nadie vio venir: la danza. Cagney se formó como bailarín profesional, y ese detalle lo transformó todo. Lejos de suavizarlo, el baile afiló su instinto callejero, convirtiéndolo en una máquina mucho más precisa, calculadora y, por ende, mucho más peligrosa. Cada movimiento suyo, ya fuera esquivando golpes en el ring o moviéndose frente a la lente, era una coreografía mortal. Cuando soltaban un derechazo en la pantalla, no estaba actuando. Estaba recurriendo a su memoria muscular. No había movimientos al azar. Cada impacto llevaba una dirección letal y cada gesto seguía un ritmo interno imposible de imitar. Era una mezcla aterradora: un boxeador con la elegancia técnica de un bailarín
o quizás un bailarín poseído por la furia de un matón callejero. El legendario director Raúl Walsh lo definió a la perfección. Dijo que Cagney sabía conectar un golpe mejor que cualquier otro actor en la historia, simplemente porque había tenido que conectarlos de verdad en la calle, y esa autenticidad traspasaba la pantalla. Su energía no se desbordaba, estaba comprimida, vibrando con una electricidad estática totalmente impredecible. Tenía la capacidad inquietante de regalarte la sonrisa más cálida y en una fracción de segundo estallar como una granada de mano. Pero ojo, no era descontrol, era un dominio absoluto de su cuerpo nacido del sufrimiento. Cuando las cámaras se apagaban no tenía nada que probarle a nadie. Era un caballero sereno y respetuoso, pero ay de aquel insensato que osara provocarlo. El gran Bob Hope lo describió mejor que nadie. Cagney era esa clase de sujeto capaz de noquearte de un solo golpe para acto seguido ayudarte a levantar y pagarte la copa para que se te pasara el susto. Jamás utilizó su baja estatura como pretexto para nada, ni sintió la necesidad de alzar la voz para que notaran que había llegado. Y es que cuando uno ha crecido entre nudillos ensangrentados, pavimento roto y el hambre real royendo el estómago, fingir ser rudo es innecesario. La dureza ya corre por tus venas. Por eso al ver a James Cagney en el cine no veías a un artista disfrazado de gángster, veías a un hombre que conocía ese mundo porque había sobrevivido a él. Por otro lado tenemos a Charlton Heston, quien en el cine abría las aguas del Mar Rojo y comandaba legiones enteras. Pero fuera de la ficción, Heston no contaba con intervención divina. Lo único que tenía era un cuerpo marcado por el sacrificio y una fuerza de voluntad que no se doblaba ante nada. Mucho antes de cargar las tablas de la ley, sus manos sostuvieron una ametralladora pesada como artillero aéreo en medio del infierno de la Segunda Guerra Mundial. No estuvo en los cielos del Pacífico para posar en fotos, estuvo allí como un hombre de carne y hueso, rodeado de metralla, ruido ensordecedor y un miedo muy real a la muerte. Allí aprendió lo que es la verdadera disciplina, la resistencia física y el silencio sepulcral que dejan los compañeros que nunca volvieron. Al acabar el conflicto, Hollywood lo transformó en una leyenda. Aunque su físico parecía tallado en mármol por el mismísimo Miguel Ángel, lo que el público ignoraba era el calvario de dolor que arrastraba en su día a día. Imaginen esto durante el rodaje de la historia más grande jamás contada. Se destrozó los ligamentos del hombro en plena filmación. La producción quiso parar todo, pero él estoico respondió con una frase lapidaria: envuélvanlo en cinta adhesiva. Tengo una cruz que cargar. Y así lo hizo, continuó trabajando esa misma tarde. Sin embargo, la guerra más dura de Heston no fue contra enemigos, ni en el set, fue contra su propia biología. Años después de participar en El Conquistador, esa película maldita rodada cerca de pruebas atómicas, las consecuencias comenzaron a aparecer como una sentencia. De las 220 personas del equipo, casi la mitad terminó desarrollando cáncer, una estadística que hiela la sangre. La tragedia alcanzó a Heston, a quien, según cuentan los reportes más dramáticos de la época, el tratamiento y las secuelas le hicieron de la respiración un acto de pura tortura. Pronunciar cada línea del guión se convertía en un esfuerzo titánico, pero ¿se retiró a descansar jamás? Siguió al pie del cañón, peleando cada escena. Siguió siendo el inquebrantable Charlton Heston. En Ben-Hur se negó rotundamente a que los dobles hicieran las escenas peligrosas de las cuadrigas. Cada sacudida violenta, cada impacto era auténtico. Él sabía que la audiencia notaría la diferencia, y si el precio era sufrir dolor físico, lo pagaba con gusto. Los actores de hoy exigen dobles de riesgo, camerinos climatizados y efectos especiales. Heston solo pedía una oportunidad. Déjenme hacerlo a mí, yo me encargo. Porque cuando se metía en la piel de Moisés o de Ben-Hur, no interpretaba desde la imaginación, lo hacía desde el sacrificio personal y la entrega total. Cada paso frente a la cámara era una victoria personal contra el agotamiento, contra la enfermedad y contra el propio paso del tiempo. Charlton Heston
no necesitaba que ocurrieran milagros a su alrededor. Él era el milagro en sí mismo, un guerrero real vestido con túnicas de profeta, un hombre que sangraba por dentro, pero que jamás permitió que una sola gota de debilidad se filtrara en la pantalla. Es por esa razón que incluso en pleno 2026, su sombra sigue siendo inmensa, eclipsando a muchos de los que intentaron seguir sus pasos. Y si hablamos de íconos, John Wayne era la representación definitiva del vaquero americano en el celuloide. Un tipo recto de pocas palabras con una mirada que comunicaba más que 1000 discursos vacíos. Pero ojo, John Wayne no era un simple símbolo de cartón piedra. No necesitaba actuar como un tipo fuerte, lo era genuinamente y lo probó incansablemente. Su historia no comenzó en el glamour, sino en la realidad áspera de la América rural de principios del siglo XX, cargando muebles pesados y moviendo decorados como un obrero más. No entró a Hollywood por tener amigos poderosos o una sonrisa bonita. Derribó la puerta a base de pura fuerza bruta y trabajo duro. John Wayne era una fortaleza humana, un hombre hecho de granito que parecía indestructible. Imaginen que durante la filmación de la épica cinta El Álamo, sufrió una caída brutal del caballo que le destrozó varias costillas sin piedad. Pensar en detenerse, ni en broma. Se envolvió el torso con vendas apretadas, se llenó de analgésicos y regresó a la acción como si nada. Para él, el sufrimiento físico era irrelevante, aunque su verdadera guerra se peleaba en absoluto silencio. Corría el año 1964 cuando recibió un golpe devastador. Los cirujanos tuvieron que extirparle un pulmón entero y 4 costillas tras un diagnóstico agresivo de cáncer. Cualquier otro mortal habría colgado las botas para retirarse a descansar, pero el duque no estaba hecho de esa pasta blanda. Él era de otra categoría. Apenas unos meses después, ya estaba de vuelta domando bestias y disparando en tiroteos, negándose a mostrar ni una pizca de fragilidad, sin saber que el destino le guardaba una jugada mucho más macabra. La verdadera tragedia se gestó bajo el sol de Utah durante el rodaje de El Conquistador, donde todo el equipo respiró sin saberlo el polvo tóxico de pruebas atómicas cercanas. Las estadísticas son de terror. Más de 90 miembros del elenco y equipo técnico terminaron desarrollando cáncer, y por supuesto Wayne fue uno de los condenados. Aunque esa exposición radiactiva fue probablemente la sentencia que se cobraría su vida años más tarde, él jamás soltó una queja ni utilizó su enfermedad como excusa para dar lástima. Hubo un momento tenso tras su operación cuando un director sugirió usar un doble de riesgo. Wayne lo miró con fuego en los ojos y sentenció: o hago yo mis escenas de peligro, o te buscas a otro actor ahora mismo. Aquello no era una línea escrita por un guionista de Hollywood, era su filosofía de vida pura y dura, sin cortes ni ediciones. Incluso sus enemigos políticos más acérrimos no tenían más remedio que admirar su resistencia sobrehumana. Kirk Douglas, su antítesis ideológica, lo resumió a la perfección. Douglas confesó que aunque discrepaba en todo con él, fue testigo de sufrimientos físicos que Wayne soportó estoicamente, dolores que habrían enviado a cualquier otro hombre directo a urgencias. Y luego tenemos al indomable Steve McQueen. En una industria repleta de sonrisas de plástico y trajes de alta costura, McQueen irrumpía oliendo a gasolina, cubierto de polvo y luciendo cicatrices que no eran de maquillaje. No tenía que esforzarse para parecer un rebelde sin causa, porque él era la definición misma de la rebeldía forjada tras ser abandonado cruelmente por sus padres. Su infancia fue un campo de batalla de abusos, hogares rotos y reformatorios que fracasaron al intentar domesticarlo. A los 14 años, ya sobrevivía solo en las calles despiadadas. Buscando un rumbo, se unió a los Marines a los 17 años, quizás esperando que la guerra fuera más fácil de entender que el amor, pero terminó arrestado y golpeado por el sistema. Pasó 41 días en una celda de aislamiento militar, y no por ser débil, sino por tener las agallas de desafiar órdenes ciegas que no respetaba. Sin embargo, el caos le dio una oportunidad de redención cuando durante unas maniobras en el Ártico,
un tanque anfibio colapsó y se hundió en las aguas heladas. Sin dudarlo un segundo, McQueen se lanzó al agua gélida y rescató a 5 compañeros de una muerte segura, probando que el chico problemático tenía corazón de héroe y madera de líder. Al aterrizar en la meca del cine, no dejó atrás ese peligro que lo perseguía. Al contrario, lo transformó en su marca personal inconfundible. Reclamaba como propia cada secuencia de alto riesgo, cada detonación, cada salto suicida y cada colisión automovilística. Nadie podía hacerlo como él. En el clásico La Gran Evasión, peleó con los productores para hacer él mismo el famoso salto en motocicleta, una locura que le prohibieron por contrato para no matarlo. Rodando el Yangtze en llamas, estuvo a punto de ahogarse de verdad por un fallo técnico, pero ni eso logró asustarlo. Y en Infierno en la Torre exigió meterse literalmente entre el fuego real, no por ego desmedido, sino porque tenía una obsesión enfermiza con la autenticidad. Mientras las aseguradoras entraban en pánico y los directores suplicaban cordura, él solo sonreía y pisaba el acelerador. Fuera del set corría en pistas mortales bajo seudónimos. La anécdota más salvaje es cuando compitió en una carrera profesional con el pie escayolado y aún así logró cruzar la meta en segundo lugar. Era más veloz con una pierna rota que la mayoría de los pilotos sanos, pero detrás de las gafas de sol y la chaqueta de cuero había una oscuridad latente. Al enterarse de que la familia Manson lo tenía en su lista negra de objetivos, no contrató seguridad. Simplemente comenzó a llevar un revólver Magnum cargado las 24 horas. La llevaba a casa al set y a las fiestas. No se trataba de paranoia, sino de estar preparado para disparar primero si era necesario. Su doble de acción se aburría en el rodaje, porque Steve insistía en que él manejaba el riesgo mejor que la mayoría de los profesionales contratados. McQueen no fingía ser un tipo duro, era un adicto a la adrenalina que vivía cada amanecer, como si fuera el último cartucho en la recámara. La muerte lo alcanzó demasiado pronto, perdiendo su última gran carrera contra el cáncer, cuando apenas tenía 50 años de edad. Pero se marchó tal como vivió, fiel a su esencia, sin máscaras, sin discursos vacíos y mirando al abismo sin miedo. Hablemos ahora de la leyenda Charles Bronson. Mucho antes de empuñar armas en la pantalla y hacer justicia por mano propia, Bronson ya había conocido la verdadera cara de la oscuridad y la desesperanza. Su negrura no venía de un set mal iluminado, sino del fondo de las minas de carbón, donde trabajaba desde los 10 años tragando polvo negro a cientos de metros bajo tierra por centavos. Era el hijo número 11 de una familia masiva de 15 hermanos, nacido en la miseria más absoluta de los campos de Pensilvania. Para él la pobreza no era una etapa pasajera, ni una historia triste, era la cruda realidad con la que despertaba cada día. Esa vida brutal lo talló como si fuera una roca, enseñándole a aguantar el sufrimiento sin quejarse, sin llorar, solo resistiendo en silencio. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, cambió el hollín de la mina por el fuego enemigo, sirviendo como artillero de cola en un bombardero B-29 sobre Japón. Fue herido en combate y recibió el corazón púrpura, pero al volver a casa no hubo alfombra roja ni desfile, solo la necesidad de seguir trabajando duro. Fue cocinero recolector de cebollas bajo el sol y boxeador ocasional. Hizo absolutamente todo lo que fuera necesario para pagar las cuentas. Así fue como aterrizó en Hollywood, no buscando la fama ni los aplausos, sino buscando desesperadamente comida para sobrevivir. Y lo que encontró fue su destino frente a un micrófono y una cámara, interpretando a un personaje que no tenía que fingir el hombre silencioso que puede acabar contigo sin levantar la voz. Cuando veías a Bronson soltar un golpe en la gran pantalla, notabas de inmediato que aquello no era coreografía barata de Hollywood. Sus movimientos eran secos, letales y quirúrgicos, nacidos del instinto de supervivencia más puro y no de haber visto películas de acción. El propio Jan Michael Vincent, quien compartió cartel con él en The Mechanic, confesó la verdad sin pelos en la lengua y todavía asombrado por la experiencia.
Contaba que en una simple toma Bronson lo sujetó de la camisa con tal fuerza que le cortó la respiración al instante. Aquello no era actuación, era una demostración de poder real que dejaba claro quién mandaba. Tras el éxito masivo de Death Wish, el ambiente se puso tenso y empezaron a circular rumores muy oscuros sobre que la mafia real le había puesto precio a su cabeza. ¿Cómo respondió él ante semejante peligro soltando una carcajada? Su respuesta fue tajante y llena de frialdad. He vivido situaciones que harían temblar a cualquiera y he visto cosas peores que la muerte. Unas simples amenazas no me quitan el sueño. Quedaba claro que Charles Bronson no fingía ser un tipo duro para las cámaras. Él era la definición viviente de la dureza. Llegaba al set, ejecutaba su trabajo con una precisión milimétrica y se marchaba sin dejar rastro como un fantasma profesional. Jamás lo verías con aires de divo ni soltando discursos pretenciosos. Su presencia se basaba en una mirada de acero inoxidable y una autenticidad que no se puede comprar ni ensayar. Si decidía abrir la boca, sus palabras cortaban como navajas oxidadas, pero lo verdaderamente intimidante era su silencio absoluto, esa calma del depredador, que no necesita rugir porque ya ha destrozado a sus presas. Charles Bronson no requería vestuarios elaborados ni horas en la silla de maquillaje para transformarse. Él ya traía el personaje incorporado en su ADN. Podía encarnar a cualquiera porque su propia existencia había sido infinitamente más brutal, despiadada y dramática que cualquier libreto que un guionista pudiera inventar. Hablemos ahora de Lee Marvin, otro gigante, que no necesitaba fingir. Mientras la mayoría de los actores se pasan meses estudiando cómo marcha un militar o ensayando caras de malvados frente al espejo, Lee Marvin se saltaba todas las lecciones. Él ya sabía lo que era quitar una vida, había sentido su propia sangre correr y había regresado del mismísimo infierno con la mirada cambiada para siempre. Mucho antes de que su nombre brillara en las marquesinas, Marvin cargaba con una herida profunda, una cicatriz física y emocional que le recordaba el dolor a cada paso. Fue durante la batalla de Saipán, uno de los enfrentamientos más salvajes del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial, donde una ráfaga de ametralladora le destrozó la espalda. El impacto le seccionó el nervio ciático, dejándole una cojera permanente que arrastró el resto de su vida, aunque tenía tal control sobre su cuerpo que jamás permitía que se notara ante las cámaras. Ocultaba su dolor no por vanidad, sino por pura disciplina militar. Aunque recibió el corazón púrpura, jamás alardeaba de sus medallas ni de sus hazañas bélicas. Marvin despreciaba la búsqueda de gloria vacía, porque entendía una verdad oscura que la mayoría en la industria del cine ignoraba por completo. Sabía que la violencia verdadera no tiene música de fondo ni es heroica. Es sucia, repentina y silenciosa. Por eso, mientras otros sobreactuaban retorciéndose, él permanecía impasible como una estatua de granito. Solo observaba, analizaba el entorno. Tenía la certeza de que los hombres verdaderamente peligrosos no pierden tiempo gritando, se dedican a calcular el momento exacto para atacar. Y cuando deciden golpear, es el fin. Ya fuera en 12 del patíbulo a quemarropa o uno rojo, división de choque, no estaba interpretando a soldados o criminales. Simplemente estaba canalizando sus propios recuerdos, dejando salir fragmentos de su pasado traumático. Los técnicos y el equipo de rodaje se daban cuenta enseguida. Marvin se movía con una vibra distinta, algo que no se aprendía en las escuelas de arte dramático. Poseía esa economía de movimientos típica del veterano de guerra, del que sabe instintivamente cómo reaccionar si un compañero cae abatido o si el fuego enemigo viene de frente. La leyenda cuenta que durante un rodaje en Oregón se vio envuelto en una pelea de bar contra un grupo de leñadores locales. Eran más grandes, eran muchos, pero él no dudó un segundo. A la mañana siguiente se presentó en el set con la cara llena de moretones y una sonrisa de satisfacción absoluta, como si hubiera disfrutado cada segundo. No dijo ni una palabra sobre la pelea. Ese tipo de actitud generaba un respeto reverencial entre sus colegas y, admitámoslo también, un miedo genuino.
Y no es que fuera un matón sin cerebro, al contrario. El temor venía de saber que si Lee Marvin decidía ponerse serio, no había fuerza humana capaz de detenerlo. Nunca le interesó ser el chico bonito de la película, ni buscó la adulación de las masas. Su sola presencia funcionaba como una advertencia muda, recordándole a todo Hollywood que mientras algunos venían de clases de teatro, otros traían barro sangre y muerte en la memoria. Bastaba con que mirara fijamente al lente para que el silencio contara una historia de terror. Y luego estaba Robert Mitchum, el rey de la indiferencia. Tenía esa mirada característica con los párpados pesados y una actitud desafiante que lograba hipnotizarte y ponerte los pelos de punta al mismo tiempo. Lo más perturbador era que no parecía estar actuando ni haciendo el más mínimo esfuerzo. Detrás de ese rostro curtido se escondía una vida de vagabundos, celdas frías y peleas callejeras. Antes de convertirse en un ícono del cine negro, Mitchum ya era una leyenda en los bajos fondos y en las carreteras. A la tierna edad de 16 años ya conocía el horror de las cadenas de presidiarios en Georgia, condenado por el simple delito de no tener rumbo fijo. Su juventud fue una huida eterna. Escapó de su hogar y cruzó los Estados Unidos como un fantasma viviendo al margen de la ley. Saltaba a trenes de carga en movimiento, dormía a la intemperie bajo puentes, cavaba zanjas, bajaba a las minas de carbón y se partía la cara boxeando por unos centavos. Para él la vida no era un drama de ficción, era un combate a muerte diario. Cuando Hollywood finalmente lo descubrió, Mitchum no se molestó en pulirse ni en encajar en el molde de estrella. Mantuvo su acento, su postura desgarbada y esa actitud de que todo le importaba un comino. Simplemente siguió siendo el mismo y resultó que eso era exactamente lo que el mundo quería ver. En la pantalla fluía con una naturalidad tan pasmosa que los directores apenas le daban instrucciones. Solo encendían la cámara y cruzaban los dedos para que no noqueara a nadie en el set. El momento cumbre de su rebeldía llegó en 1948 cuando fue arrestado por posesión de marihuana, un escándalo que en esa época significaba la muerte civil para cualquier actor. ¿Se preocupó? ¿Lloró ante la prensa para nada? Se encogió de hombros con total indiferencia. Pasó sus 60 días tras las rejas y contra todo pronóstico salió siendo aún más famoso y querido, sin pedir perdón, sin campañas de limpieza de imagen, directo al set de grabación. Cuando un periodista ingenuo le preguntó cuál era su secreto o su método de actuación, Mitchum soltó una de sus frases lapidarias. Mira, chico, tengo dos estilos, con caballo y sin caballo. Así era el tipo, crudo, sin rodeos, y con una autenticidad tan brutal que te golpeaba la cara. La gente que trabajaba con él en los rodajes admitía que estar a su lado les ponía los pelos de punta, y no porque fuera un escandaloso, al contrario. Imponía respeto con esa calma helada del que ya se ha partido la cara en la vida real y no tiene que demostrarle nada a nadie. Su verdadero superpoder radicaba en que absolutamente todo le importaba un rábano. No tenía que fingir ser un tipo duro ni actuar como el villano de turno o el héroe atormentado. Simplemente se plantaba allí, te miraba y ya sabías quién mandaba. Con eso le sobraba para que todo el mundo sintiera que podía destrozarte el alma con una sola frase lapidaria o un silencio incómodo. Robert Mitchum fue esa bestia indomable que Hollywood jamás pudo domesticar. Estamos hablando de un hombre que cruzó Estados Unidos a pie, que tuvo que pelear a puñetazo limpio por un trozo de pan, que pisó la cárcel y sobrevivió a la miseria para luego transformar todo ese dolor en arte puro, sin rebajarse a complacer a ningún ejecutivo. Nunca le hicieron falta los premios de la Academia, ni los escándalos de revista barata, solo necesitaba una cámara enfrente y su cruda verdad. Y ahora hablemos de una leyenda con todas las letras, Kirk Douglas. Si tuviéramos que buscar una sola palabra en el diccionario para definir a Kirk Douglas, esa sería imparable, una máquina que no conocía el freno. No vino al mundo con un pan bajo el brazo, ni tuvo padrinos mágicos que le abrieran las puertas de la industria. Su único patrimonio real fue el hambre, y no hablamos en sentido figurado, sino de rugirle las tripas de verdad.
Creció en la pobreza más salvaje, hijo de inmigrantes que no sabían ni leer ni escribir, y pasó su infancia vendiendo chatarra para poder llevarse algo a la boca. Pero esa vida dura encendió un fuego en su interior que rugía como un león. Con los nudillos despellejados y una fuerza de voluntad afilada como una navaja, se ganó una beca universitaria rompiéndose la cara en el equipo de lucha libre. Y cuando el mundo se vino abajo con la Segunda Guerra Mundial, el tipo no lo dudó ni un segundo, se fue directo a alistarse en la Marina para poner el pecho. Estuvo sirviendo en misiones suicidas, a bordo de cazas submarinos, acabó herido y le dieron la baja médica, pero de su boca no salió ni media queja. Jamás soltó un lamento. Al volver se abrió paso en la selva de Hollywood a puro golpe y testosterona porque él no actuaba con técnicas refinadas, actuaba con pura furia acumulada. Para la película Espartaco, se entrenó con gladiadores de verdad, mandó a paseo a los dobles de riesgo y se comió golpes reales en cada una de las tomas. Hubo una caída en el set que lo dejó casi paralítico durante días, pero ¿saben qué? Al día siguiente ya estaba otra vez frente a la cámara rodando. La industria no tenía más remedio que respetarlo. Los directores temblaban ante él porque sabían que no aceptaba excusas baratas ni descansos para el café ni un no se puede hacer. Cuando había que hacer algo, él iba y lo hacía. Sobrevivió a un choque de helicóptero y, ojo al dato, a los 72 años salió vivo de un accidente aéreo, donde murieron 2 personas. Quedó con el cuerpo destrozado y la columna hecha añicos. Los médicos le dijeron claramente que se olvidara de volver a caminar. Pero él no solo volvió a caminar, sino que regresó a los rodajes, y cuando parecía que la vida ya no podía darle más palos, sufrió un derrame cerebral devastador. Perdió el habla por completo. Su boca, que era su arma más letal, se apagó de golpe. La gran mayoría habría desaparecido del mapa, se habrían rendido y retirado a su mansión a esperar el final. Douglas Número aprendió a hablar desde cero, letra por letra, dolor tras dolor, y con la misma garra con la que peleaba contra los romanos en el cine, escribió un libro narrando su infierno personal. Porque si algo demostró Kirk Douglas a lo largo de su vida, es que sabía pelear contra viento y marea. Stanley Kubrick, que no era precisamente de los que regalan flores, lo resumió perfecto. Cuando Kirk dice que algo va a pasar, apártate porque va a pasar. Y no era porque fuera el más fuerte del gimnasio, ni el más alto, sino porque tenía algo que en Hollywood no se puede fabricar en serie: voluntad de hierro. De esa clase de voluntad que no se rompe, de la que te levanta del suelo cuando te duele hasta el alma, de la que no se limita a actuar, sino que vive de verdad. Ernest Borgnine, otro peso pesado de la vieja escuela. Tenía una cara que parecía tallada a cincel en cemento armado, una risa que raspaba como papel de lija y una historia personal que olía a pólvora grasa de motor y sangre seca. Mucho antes de pisar un set de grabación, Ernest Borgnine ya había descendido a los infiernos vestido de uniforme militar. Fue marinero de combate en la Marina de los Estados Unidos durante más de 10 años, chupándose toda la Segunda Guerra Mundial en primera línea. No se imaginen al oficial elegante de las películas. Él era un obrero de la guerra sucio y real. Se dedicaba a fregar cubiertas, arreglar motores y soltar bombas mientras todo explotaba a su alrededor. Al regresar a casa, no le esperaban ni la fama ni la fortuna, solo la cola del paro. Tuvo que buscarse la vida como portero mozo de almacén mecánico, lo que saliera, hasta que un día, casi de casualidad, descubrió que el teatro era su nuevo campo de batalla. Pero nunca dejó atrás al hombre rudo que había sido, solo lo convirtió en un personaje. Su presencia física era brutal, llenaba la habitación. No le hacía falta gritar para que te temblaran las piernas. Su mirada bastaba, su andar pesado y esa voz que golpeaba como un martillo. En De aquí a la eternidad, parecía nacido para la violencia pura. En Grupo Salvaje, se movía con la soltura de un lobo viejo y resabiado que ya se las sabe todas.
Pero fue en Marty el papel que le valió el Oscar, donde mostró algo mucho más inquietante, la ternura oculta de un hombre roto por dentro que aún así nunca perdió su dignidad. A diferencia de los actores de método que estudiaban emociones en libros, Borgnine no necesitaba estudiar nada, él ya lo había vivido todo en carne propia. Sabía perfectamente a qué sabe el miedo, el agotamiento extremo, la pérdida y la lealtad hasta la muerte. Sus compañeros de reparto lo notaban enseguida. Cuando Borgnine se quedaba callado, no sabía si te iba a dar un abrazo de oso o si te iba a arrancar la cabeza de cuajo. Y no creáis que esto era solo cosa de juventud. A los 60, a los 70 e incluso pasados los 90 años seguía rodando películas y haciendo sus propias escenas de acción sin rechistar. Imaginad a un tipo que mira el peligro a la cara y se ríe a alguien que rechazaba a los dobles de acción porque el dolor físico le importaba un bledo. Cuando los periodistas, totalmente incrédulos, le preguntaban por qué diablos no colgaba los guantes de una vez, él simplemente soltaba una media sonrisa cargada de ironía. Su respuesta era un golpe directo a la mandíbula, una frase para la historia. Jubilarme. ¿De qué exactamente? De estar vivo. Así de contundente y real era el legendario Ernest Borgnine. Y es que no estamos hablando de una simple estrella de papel cuché. Este hombre era una fuerza de la naturaleza imparable, una presencia que imponía respeto porque representaba la verdad de alguien que ha visto el horror de la guerra y ha decidido que se acabó el tiempo de fingir y usar máscaras. La diferencia es abismal. Mientras la mayoría de los actores de hoy juegan a disfrazarse de tipos duros, él no necesitaba actuar. Él llevaba esa dureza tatuada en el alma, simplemente lo era. Y si hay un heredero espiritual de esa crudeza en el cine actual, ese es sin duda alguna Tom Hardy. Pero mucho ojo, que no siempre fue el ícono de respeto que vemos hoy en las alfombras rojas. Al principio Tom Hardy no era más que un desastre con patas, una bomba de relojería a punto de estallar. Con apenas 15 años, su vida era un caos absoluto. Broncas callejeras constantes, adicción al crack y fantasías delirantes de convertirse en un gángster de verdad. Lo detuvieron por llevar armas ilegales y se convirtió en un cliente habitual de clínicas, de desintoxicación y hospitales, perdiéndose en los callejones más oscuros de la existencia. Llegó un momento en que se rompió por completo. Tocó un fondo tan profundo que dentro de él no quedaba ni rastro de esperanza, solo una mezcla tóxica de rabia y pánico. Sin embargo, justo ahí, rodeado de ruina y oscuridad, tomó la decisión más importante de su vida. Tenía dos opciones sobre la mesa: o acababa en una caja de pino o renacía de sus cenizas. Y vaya si regresó, pero no volvió como una simple estrella de cine. Regresó transformado en una auténtica bestia indomable. Fijaos en su papel. Para Bronson se metió en el cuerpo 20 kilos de puro músculo, entrenó codo a codo con delincuentes reales y se sumergió tanto en la mente retorcida de un sociópata que los expertos en salud mental alucinaban. Decían que aquello no era actuación, que parecía una posesión demoníaca real. Y cuando llegó el turno de la película Warrior, no se limitó a aprender la coreografía. Se sometió al régimen de entrenamiento brutal de un verdadero luchador de artes marciales mixtas. Se machacó con boxeo, jiu-jitsu y grappling, siguiendo una dieta militar estricta. Su objetivo no era verse bonito para la foto, sino construir una fuerza real, funcional y letal. Cada impacto que veis en la pantalla tiene peso y dolor real detrás. No estaban coreografiados para quedar estéticos, estaban diseñados con la única intención de causar daño verdadero. Llegó el momento de El Caballero Oscuro. La leyenda renace y la producción le ofreció dobles para las secuencias de combate más arriesgadas. Hardy los miró con desprecio, como si ni siquiera existieran en su mundo. Su lógica era aplastante y brutal. Si Bane tiene la misión de destrozar a Batman física y mentalmente, entonces yo tengo que romperme a mí mismo primero para hacerlo creíble. Así que se lanzó a rodar cada toma sin protección, cada salto al vacío,
Cada impacto violento lo recibió su propio cuerpo. Se fracturó costillas, se desgarró músculos y aún así no se detuvo. Fuera del set, tampoco era un santo. Vivía con una intensidad salvaje e impredecible que asustaba a muchos. La gran diferencia es que logró domar a la bestia interior. En lugar de apagar esa energía volcánica, aprendió a canalizarla, a entrenarla y a usarla a su favor. Hoy en día es un referente, un embajador en la lucha contra las adicciones, que practica artes marciales a nivel competitivo y actúa como un protector silencioso de los suyos. Hay una anécdota increíble que lo define. Una vez vio a un ladrón y salió disparado tras él en plena calle. Corrió descalzo saltando vallas y muros con la agilidad de un lobo hambriento en plena cacería. Cuando finalmente lo atrapó, lo inmovilizó contra el suelo y esperó tranquilamente a que llegaran las autoridades. La gente que presenció la escena se quedó helada. Comentaban que no parecía un humano corriendo, sino un depredador en su hábitat natural, moviéndose no por rabia, sino por puro instinto de supervivencia. Tom Hardy no está aquí para caerle bien a nadie, ni para suplicar aplausos. El respeto se lo arranca a la vida con sudor, con golpes y con una disciplina de hierro, porque conoce perfectamente el infierno de ser débil, adicto y odiado, y ha tenido las agallas de sobrevivir a todo eso. Quiero que grabéis esa imagen en vuestra mente, el tipo corriendo sin zapatos por el asfalto, persiguiendo el crimen con una determinación que no se enseña en las escuelas de arte dramático. Superaba los muros urbanos como si la gravedad no fuera con él, con esa ferocidad salvaje. Al darle caza, lo sometió con una técnica impecable, asegurándose de que la justicia se cumpliera allí mismo. Quienes lo vieron aquel día insisten en lo mismo: aquello fue primitivo. No era un actor famoso haciendo un papel, era un animal alfa marcando su territorio, guiado por un instinto que lleva en la sangre. Por eso al final del día a Hardy no le interesan vuestras sonrisas ni vuestra lástima. Él se ha forjado en el fuego, golpe a golpe, caída tras caída. Sabe lo que es estar en el abismo, y por eso su presencia es tan auténtica. Es un superviviente nato que ha vuelto del infierno para contarlo, una leyenda viviente.